Buenas noches a todos. Para nosotros es un placer tener al doctor Alfonso Morelos, neurocirujano, ya muchos años en expertise de la columna y pues nos va a hablar de cómo hacer un diagnóstico, cómo interpretarlo y saber en cuanto a las bases científicas o la experiencia clínica, en qué momento podemos intervenir quirúrgicamente, pero que todo lo que viene es el posoperatorio inmediato y tardío, ver los resultados, sobre todo en gente joven, ¿no? Que inicia la cirugía de columna. Y nosotros que ya hemos vivido y hemos tenido esas experiencias, ahora podemos hablar que es un reto, ¿no? Cada paciente es un caso diferente, no todos son iguales, tenemos que seguir siempre las guías clínicas o lo que dicen otros expertos en cuanto al manejo de la columna vertebral y llevarlo en el mejor momento de su vida a este paciente, porque va a depender mucho una sola oportunidad en poderles brindar un tratamiento quirúrgico y que el posoperatorio sea satisfactorio para ellos. Y pues, doctor Alfonso Morales, bienvenido y nos da mucho gusto que esté en esta plataforma Spine Webinar. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, es un gusto estar con todos ustedes aquí. Agradezco mucho, de verdad, la invitación y sumándome a los comentarios que ahorita escuchamos acerca del crecimiento de Spine Webinar. Bueno, pues felicitaciones para todos los que pensaron en este proyecto y que hoy es una gran realidad y una excelente base para que todos tengamos acceso a técnicas, a conceptos, o simplemente el hecho de tener una oportunidad de convivir, ¿no? Cada semana ya es gratificante y poder ver amigos y pues tener cada vez más amigos. Entonces, muchas gracias. Sí, lo hemos comentado en otras ocasiones. Cuando una plática nos invita a reflexionar y nos propone cosas novedosas, pues creo que puede convertirse en una plática de valor. Y estoy seguro que todo lo que vamos a reflexionar esta noche puede sentar las bases para una plática de valor. El el título que le pusiera a la plática es Evolución Postoperatoria Completa en manos del nuevo cirujano de columna. Y sobre la marcha iré explicando a qué me refiero con completa y también algunos puntos importantes de nuevos cirujanos de columna. Por respeto a todos ustedes y a la audiencia, sí les comparto esta formación que tengo, ya como neurocirujano egresado de la raza, con más de 25 años del ejercicio profesional, con muchas gratificaciones. Creo que también ustedes lo viven día con día, año con año. Pero en los últimos 6 años, mi formación la he complementado con humanismo, psicoterapia médica y algunas pues, carreras afines a esto. Y me siento muy bien con ello y ha servido de un gran complemento a mi carrera como cirujano. Hice un par de diplomados en psicoterapia médica a través del Instituto Melloca en Aguascalientes. Hice una maestría en estrategias para el desarrollo emocional y social avalado por la Universidad de Puebla. Y recientemente terminé un doctorado en psicoterapias humanistas en la Universidad de Santa Fe, también de Aguascalientes. Y creo que esto me da el aval para poder hablar de lo que les voy a compartir. También quiero decirles que para que esta plática esté aquí hoy, ya ha recorrido un trayecto de casi 5 años que comenzó en Santiago de Chile, donde presentamos esta novedad y no era un foro médico, era un foro de psicoterapeutas, era un congreso de investigación gestal, precisamente. Y ahí presentamos la propuesta de trabajar médicos con propuestas gestálticas. Esto fue una novedad y despertó
muy buenos comentarios y una inquietud en la audiencia, ¿no? Entonces, eso me motivó a seguir con esto. Después, en el año 2021, presenté este trabajo como trabajo libre en AMSICO y, bueno, fue autorizado académicamente. Ustedes que ahora están dentro del comité académico, bueno, pues sabemos que se requieren requisitos muy específicos para poder autorizar un trabajo libre. Después este trabajo lo presenté también en el Global Spine Congress de Las Vegas. Lo presenté como trabajo libre y como un póster. También fue autorizado, inclusive Global Spine publicó estos trabajos en su revista. Después, en el mismo 2022, lo presenté ya ante el Foro Médico en el Clan de Miami y recientemente lo presentamos, tal vez algunos de ustedes lo escucharon, en el Congreso Mexicano de Cirugía Neurológica en Mérida. Bien, con esto quiero darles a entender que no es una idea improvisada, no es una idea que se me ocurrió antier y que hoy la voy a presentar, no, es un trabajo bastante serio que hemos estado haciendo y cuento con la apertura de todos ustedes para la propuesta. Me pregunté, bueno, ¿cómo le voy a hablar a un foro de cirujanos de columna de una propuesta que no es quirúrgica? No voy a hablar de técnicas quirúrgicas, no voy a hablar de innovaciones o tecnología quirúrgica, no, voy a hablar de cosas distintas. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo a la manera empresarial. Los empresarios cuando presentan algo lo hacen con un método que se llama AIDA. La A significa que nos enfoquemos en captar la atención. La I es que despertemos el interés de la audiencia. La D es el deseo de participar en el proyecto que se presenta. Y la A es las acciones que les sugerimos para que de inmediato nos incorporemos a este trabajo. Voy a seguir ese método que creo que es muy útil en este caso. Les dije que es una plática de reflexiones y voy a empezar a poner algunas preguntas para la reflexión. ¿Cuánta de tu satisfacción y reconocimiento profesionales dependen de la evolución posoperatoria de tus pacientes? ¿Cuánto de tu estabilidad financiera depende también de ella? ¿Cuánta de tu tranquilidad legal, hoy más que nunca, depende de la buena evolución posoperatoria? Si resumimos esto en una sola pregunta, yo les diría, ¿cuánto de nuestro éxito profesional depende de esta evolución posoperatoria de los pacientes? Sabemos que es sumamente importante, pero nos habíamos detenido a pensar en todos estos puntos. Y ante estos puntos nos preguntamos todavía, el día de hoy, ¿qué porcentaje de esta evolución posoperatoria está realmente en nuestras manos? ¿O solo la dejamos a lo que ocurra después de una buena cirugía? Bueno, probablemente este concepto biopsicosocial, pues lo hemos visto infinidad de veces. Lo propuso la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo y nos dijo, el ser es un ser biopsicosocial. Pero ¿qué tanto lo hemos entendido o incorporado a nuestro manejo médico real? Y en la evolución posoperatoria, pues nuestro paciente va a seguir siendo un ser biopsicosocial. Si nosotros somos excelentes cirujanos y excelentes médicos, lo cual no dudo, estamos abarcando esta esfera, el 30% de lo que constituye el total, de lo que sería la evolución postoperatoria. Entonces, realmente es muy limitada. Pero hay un punto de confluencia central, medular, en este concepto biopsicosocial. Y en ese centro sugiero que nos coloquemos los nuevos cirujanos de columna.
No estoy hablando nuevos en sentido jóvenes, estoy hablando nuevos en el sentido, yo como cirujano de columna ahora pensaré diferente. Y si soy joven y apenas voy a comenzar, perfecto, porque podemos tener un muy buen concepto donde integremos esta parte biopsicosocial. Si lo entendemos así, entonces vamos a empezar a conocer términos bastante novedosos en la medicina. Hablamos del holismo. Y el holismo no es incienso y chamanes. El holismo que nosotros estamos hablando es al que se refirió la Organización Mundial de la Salud, donde dijo, recuerda que una parte del todo es lo mismo que el todo. Este es el mensaje de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a integrar a nuestros pacientes como un todo. Vamos a entenderlos y manejarlos como un todo. Este es el concepto holístico, este es el concepto de completitud, si lo hablamos en términos psicológicos o inclusive filosóficos. Este es el término completo, a eso nos estamos refiriendo. Y si lo entendemos así, pues vamos a entender muy bien lo que dice la doctora Guadalupe Morales. No eres solamente lo que piensas, sientes o haces. Eres la conciencia que decide qué pensar, qué sentir o qué hacer. Esto lo escribe en su libro El planeta despierto. La doctora Guadalupe Morales es una de mis grandes maestras, a quien le debo mucho y se lo agradezco públicamente. Y también al doctor Héctor Grijalva, que está con nosotros en la reunión, y también le agradezco, son mis dos grandes maestros que me acompañaron y que gracias a ellos hoy tenemos esta presentación. Entonces, los invito a que entendamos el concepto holístico. Y no nos estamos refiriendo a, como cirujanos, limitarnos a hacer una cirugía perfecta. No, se trata de enfocarnos a conseguir una cirugía completa. ¿Sí? Son nuevos conceptos. Las estadísticas internacionales, bueno, pueden variar, pero en general nos dicen que del 10 hasta el 50% de las cirugías de columna pueden tener una mala evolución o hablar de lo que se llama el síndrome de cirugía fallida. Si lo analizamos un poco, pues los que ya hemos vivido la cirugía de columna, yo estaría de acuerdo en que el 10% de las cirugías fallidas pudieran estar en relación a una mala indicación de cirugía, no fue la adecuada, o también una cirugía que no fue bien realizada. Pero que estas estadísticas se vayan hasta el 50% en algunas casuísticas es algo que no suena lógico. Pues quiere decir que hay algo que no explica por qué la evolución no es la que esperábamos. La literatura lo resume en dos conceptos fisiopatológicos. Uno es persistencia de procesos inflamatorios, y que esto puede dar lugar a la fibrosis postquirúrgica, o bien a cargas axiales en la columna que no hemos identificado. Y esto puede darnos persistencia de dolor e inestabilidad. Esta casuística, bueno, mis pacientes son parte de esta casuística. Digo, en 30 años de cirujano, sí tenía muchos de estos casos que no tenían la evolución que yo esperaba que tuvieran. Esto ha cambiado en los últimos 5 o 6 años y por eso lo quiero compartir con ustedes. Entonces, si me planteaba estos problemas y veía yo los resultados y no me gustaban, y veía yo que las respuestas no me satisfacían, entonces dije, bueno, yo creo que es necesario replantear las preguntas y replantear los procesos. Y cuando hice esto, entonces dije, definitivamente hay algo que no estoy tomando en cuenta en la evolución postoperatoria de mis pacientes. Aunque yo los haya operado bien,
hay pacientes que no evolucionan bien y eso llamó mucho la atención. Si volvemos a tomar esto que dijo la Organización Mundial de la Salud y decimos, el organismo es un todo y en este todo convergen gran cantidad de procesos psicobiológicos. Y aquí volvemos a tomar el término holístico y completo para que nos vayamos adelantando en esto. Entonces, las experiencias psicoafectivas y psicosociales, pues también son procesos psicobiológicos. ¿Qué tanto esta pieza que no habíamos tomado en cuenta pudiera ser la pieza que nos estaba faltando para acabar de entender por qué algunos pacientes no evolucionan como nosotros quisiéramos, aunque hayamos hecho una buena cirugía? ¿O qué podemos hacer tomando en cuenta todos estos factores para asegurar que la evolución postoperatoria del paciente que opere muy bien sea la que quiero que ocurra? Son preguntas pues que invitan mucho a la reflexión, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si estos procesos biológicos, psicobiológicos, psicoafectivos, psicosociales, sean este factor que en la evolución postoperatoria pueda generar cambios que no esperábamos? Bien sea como fenómenos proinflamatorios, vía adrenérgica, vías cascadas de citocinas, vías cortisol, que hoy sabemos todo lo que esto genera fenómenos proinflamatorios en el cuerpo, y que estos fenómenos proinflamatorios den lugar a la fibrosis. O bien que estos procesos psicobiológicos generen cargas en la columna a mediano y largo plazo, bien sean cargas directas sobre las estructuras de apoyo, como son las facetas articulares, o bien sea cargas directas sobre las estructuras de amortiguación en los discos intervertebrales, o cargas indirectas que afectan tejidos blandos, músculos y ligamentos. Y estos sean los factores que puedan dar lugar a las malas evoluciones postoperatorias, aunque los hayamos operado bien. Si entendemos esto así y lo aceptamos, podríamos pensar en la columna vertebral como un órgano blanco. ¿Lo habían pensado así alguna vez? Y si integramos esta idea de que la columna puede ser un órgano blanco y es una estructura diseñada para la carga, entonces no suena descabellado proponer y decir que la columna vertebral no solo absorbe cargas físicas, también absorbe cargas emocionales. Entonces, ¿será suficiente que hagamos una buena cirugía para que tengan una evolución postoperatoria satisfactoria? ¿O debemos tomar en cuenta también todos estos procesos psicobiológicos agregados? Y aquí abrirnos al campo de la epigenética en el postoperatorio. Sabemos que la secuencia genética pues, va a determinar el fenotipo, pero la epigenética y todos los fenómenos de neuroplasticidad, sabemos, modifican la expresión orgánica de los tejidos. Nos hemos adentrado cada vez más en este entendimiento de la epigenética, pero nos damos cuenta que es un campo amplísimo. Y hablar solo de epigenética podríamos querer hablar de mucho y no ser objetivos y no hablar de nada. Por eso es que elegí que dentro de todo este concepto holístico, tomara la psicoterapia gestal como esta gran herramienta. Porque la terapia gestal es este hilo conductor entre organicidad y esta parte psicológica o mental. ¿Qué dice la psicoterapia gestalt? Ella dice, todos los procesos psicobiológicos de nuestro cuerpo
ocurren de manera cíclica y en relación con experiencias internas y también con el entorno. Y esto es algo que sí es necesario que nosotros tomemos en cuenta como cirujanos. La psicoterapia gestal utiliza terminología propia, pero no es muy ajena a lo que nosotros también manejamos. Por ejemplo, dice la psicoterapia gestal, habla de una sabiduría organísmica. Nosotros como médicos la podemos entender como tendencia a la homeostasis, pero también habla de otros términos sumamente útiles e interesantes, como es hablar del aquí y el ahora. Estamos hablando de trabajar en el presente. Estamos hablando de un darse cuenta. Esto es que el paciente participa directamente en su propia enfermedad. El médico dejamos de ser el que resuelve la salud del paciente. Esto puede sonar a todo un reto, pero no dejamos de ser médicos. Al contrario, somos mejores médicos, pero no tenemos toda la responsabilidad de construir la salud de nuestro paciente. Ellos tienen esta gran responsabilidad, pero es conveniente que se den cuenta. Y esto les ayuda mucho la terapia gestal. Por favor, no crean todo lo que les estoy diciendo, porque no se trata de creer, se trata de aprender a discernir. Y discernir significa escuchar, atender, analizar, revisar, cuestionar y probar. Es muy curioso cómo la terapia Gestalt dice que cuando maneja a los pacientes es menos control, maneja menos pasado y futuro, maneja menos racionalización, intelecto, culpas, rigidez, solo pensar. Y curiosamente, al estar revisando a nuestros pacientes con patologías de columna, estas son las características que en su mayoría definen la personalidad de un paciente con patología de columna. Revisen a sus propios pacientes y verán cómo tienen este patrón de rigidez, de culpa, de tengo que, de me muevo en el pasado, en el futuro, soy racional, rechazo ayuda, yo quiero hacer siempre todo. Es muy interesante lo que uno va descubriendo. Y la terapia gestal propone exactamente lo opuesto, que vayan cambiando esta tendencia porque esta personalidad algo tiene que ver con su patología de columna. En el congreso pasado, el doctor Carlos Zamorano, que seguramente ustedes conocen, neurocirujano también y un excelente cirujano de columna, dijo esta frase y se la estoy tomando prestada. Me interesa más el resultado, no la técnica quirúrgica. Si algo ha evolucionado en los últimos 50 años, es la cirugía de columna, ¿cierto? Ya no son aquellas cirugías que hacíamos en un inicio con grandes exposiciones de campos quirúrgicos. La tendencia es campos quirúrgicos cada vez más reducidos y apoyados en cada vez mayor tecnología. O inclusive llegar a campos quirúrgicos inclusive indirectos o asistidos robóticamente ya en un futuro muy próximo. Pero el doctor Félix Domínguez en ese mismo congreso, que también ustedes conocen muy bien, en otra plática dijo, ¿realmente menos es más? Y él mismo concluye, finalmente, sí, se puede hacer más con menos. Estamos hablando de toda esta tendencia quirúrgica cada vez más a la menor invasión. Nuestra propuesta no va en contra de esta evolución de la cirugía, claro que no, este no es un punto que vayamos a discutir, pero lo que sí proponemos es cambiar nuestra óptica y hacerla en sentido inverso. Vamos a hacer la cirugía que nosotros queramos, la que nos quede bien, la que estemos familiarizados, con la que tengamos acceso y que nos permita hacer un abordaje y una cirugía perfecta.
Pero no nos vamos a quedar con ello. Proponemos, como nuevos cirujanos de columna, expandir nuestra conciencia y ahora hacer no solo una buena cirugía, sino tomar muy en cuenta al paciente con todo lo que ya hemos hablado de sus características de ser biopsicosocial. O ir más allá todavía, expandir más nuestra conciencia y atender a nuestro paciente muy bien, hacer una cirugía muy bien y tomar en cuenta a la familia con todo lo que esto representa. Y si damos un salto todavía más allá, vamos a hacer una cirugía perfecta, vamos a atender al paciente, vamos a atender a la familia, pero tomemos en cuenta también el entorno. Y esto nos va a permitir como cirujanos expandir también nuestra conciencia. Entonces, nuestra propuesta es mínima invasión y máxima comprensión para nuestro. Con todo esto les voy a compartir el protocolo que nosotros estamos llevando a cabo desde hace 5 años en nuestro centro de trabajo. Y en los últimos 3 hemos hecho ya mediciones estadísticas y aplicación de instrumentos precisamente que nos permitan evaluar los resultados cuantitativos, porque aquí es donde tiene la gran importancia para presentarlo a ustedes. Y haciendo esto como protocolo y tenerlo bien sistematizado, es algo que nos va a permitir reproducirlo en los centros que así estén interesados en llevarlos a cabo. Este protocolo consiste en, inicialmente, incorporar 2 sesiones de psicoterapia médica, una sesión prequirúrgica, en donde nos enfocamos a que a través de este trato psicoterapéutico aliviemos la carga anímica que el paciente tiene en el preoperatorio. Porque bien sabemos que el estrés prequirúrgico va a determinar respuestas metabólicas muy diferentes. Si nosotros trabajamos esto antes de cirugía con el paciente y su familia, su respuesta orgánica, les aseguro, va a ser muy distinta. Ya que ha terminado cirugía, 8 días después, hacemos otra sesión de psicoterapia médica y esta vez incorporamos también a la familia en esta reunión. En esta sesión, utilizamos el tiempo para que el paciente pueda hablar de su experiencia, tanto lo que le gustó como lo que no le gustó. A los familiares también les permitimos dar toda su opinión y toda su vivencia, y es un perfecto lugar para que puedan externar las inconformidades. Y esto, créanme, nos ahorra muchos problemas a mediano y largo plazo. Son sesiones de suma utilidad para la familia y el paciente. Ya en el posoperatorio inmediato, entonces aplicamos 4 sesiones individuales de psicoterapia gestal. La primera sesión, déjenme ver si puedo por acá, espero no equivocarme porque si no, no lo van a poder leer. ¿Sí pueden leer lo que está acá en verde? ¿O aparecen ahí los? Sí, Doc, ya lo corregí. Sí, sí se puede. Ok. Sí, yo no puedo leer. ¿Ya lo pueden leer? Sí, yo lo estoy leyendo. Bien. Entonces, en la primera sesión llevamos a cabo una revisión de las bases psicoafectivas originadas en la infancia. No estoy hablando de poner al paciente acostado en un diván, tipo psicoanálisis freudiano, no se trata de esto. Se trata de platicar con el paciente a través de una técnica gestáltica especial y conocer cuáles fueron sus carencias afectivas en su niñez, porque sabemos que estas carencias afectivas pueden generar mecanismos de defensa que tienen nombres especiales, proyección, retroflexión, confluencia, etcétera. Y esto determina las bases de la personalidad. Recuerdan que les decía que hay una personalidad definida para los pacientes con tendencias, patologías de columna vertebral. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta cómo se formaron esas tendencias
y podemos hacer algo al respecto para que a partir de su cirugía esto no sea un factor que repita como carga potencial de daño a su columna. Hacemos una segunda sesión de un trabajo gestal muy interesante que propone la doctora Adriana Snake. Ella es una psiquiatra chilena muy comprometida con entender el organismo y propone en su libro Diálogos con el cuerpo o Diálogos con el síntoma que nos acerquemos como médicos y nosotros como cirujanos de columna que ya conocimos su columna y que ya la operamos, nos acerquemos de una manera empática y afectiva. El paciente en este momento, en esta etapa, está sumamente identificado con esta estructura porque está recién operada y es una estructura que quiere estar mejor y recuperarse. Si nosotros acompañamos al paciente y con estas técnicas de la doctora Diane Snake, conseguimos que el paciente escuche el mensaje que su columna le da. Sé que puede sonar descabellado esto, así lo viví yo, créanme, en las primeras sesiones del doctorado y de psicoterapia, cuando llevamos a cabo estos ejercicios, decía yo, no es posible. Si mis colegas cirujanos de columna y neurocirujanos me vieran haciendo esto, me sacarían del gremio. Pero hoy con orgullo les puedo decir, son técnicas sumamente útiles y que el paciente transforma su manera de pensar, sobre todo los que hemos operado. En una tercera sesión, recuerden que estamos hablando de la parte gestáltica que también incluye el entorno, hacemos una revisión de la influencia precisamente psicoafectiva del entorno. Y esto lo hacemos a través del análisis de su familiograma. Cuando esto el paciente lo plasma en un dibujo, es suficiente con que vea este panorama y pueda él de inmediato intuir cuánta carga afectiva el entorno estaba depositando en su columna y él mismo la estaba poniendo ahí. Es importante resignificar todo esto que el paciente hasta el día de antes de su cirugía estaba viviendo para que las cosas puedan cambiar. Pero el paciente lo descubre muy bien. Y es precisamente en la cuarta sesión, que se llama recuperación de proyecciones, donde invitamos al paciente con técnicas específicas de psicoterapia gestalt a que trabaje en el presente el darse cuenta. El darse cuenta de estas carencias de su infancia, darse cuenta del mensaje que su columna le está enviando, darse cuenta de cuánto el entorno influye en estas cargas. Y algo que ocurre realmente sorprendente es cómo el paciente hace conciencia de su enfermedad. Y al hacer conciencia, se empodera, recupera sabiduría de su propio organismo y se hace responsable de la evolución. Y eso nos permite entonces acompañarlos de una manera más respetuosa, pero al mismo tiempo más liberadora para el cirujano, porque nos damos cuenta que es el paciente el que tiene realmente en sus manos su recuperación. Esto es lo que estamos haciendo como protocolos y aprovecho para decirles que estos protocolos los podemos poner ya a su disposición. Todos aquellos que estén interesados, yo les voy a decir cómo al final de la plática. Pero bueno, en este análisis cuantitativo, que es primordial que lo hiciéramos, lo llevamos a cabo a través de un test que aplicamos, que es un instrumento para evaluación de parámetros de bienestar y desarrollo de conciencia denominado Luces y Sombras de la Conciencia, de la doctora Ana María González Garza. Siguiendo a este protocolo gestal, evalúa las dimensiones biológicas, psicorracional, psicoafectiva, social y transpersonal. Y el instrumento lo aplicamos antes de las cirugías y cuando ya hemos concluido esta terapia gestal. Esto nos permite entonces hacer un análisis cuantitativo y comparativo de los resultados. Aquí les presento una gráfica de algunos pacientes, simplemente para esquematizar
cómo al hacer estas evaluaciones tanto pre como postoperatorias y hacerlo de manera numérica, lo hace muy objetivo. Si lo plasmamos en una tabla, entonces nos damos cuenta que en este análisis comparativo hay rangos variables de mejoría, pero en las 5 dimensiones. En las dimensiones que son más evidente la mejoría es en la dimensión biológica y en la dimensión psicoafectiva. Y estos sabemos son los dos más grandes pilares de la salud orgánica integral. Esto es entonces lo que hacemos. Como conclusiones les quiero compartir. La psicoterapia médica y gestal aplicada en pacientes sometidos a cirugía de columna elevan su nivel de bienestar físico y psicoemocional a corto plazo. En las cirugías de columna vertebral, la psicoterapia gestal es una excelente herramienta terapéutica complementaria que induce cambios sistémicos significativos y favorables y con ello una mejor evolución posterior. Si nosotros como cirujanos de columna decidimos entrar a acompañarlos desde el punto de vista humanista, sí se requiere que nos adentremos un poco más y nos entrenemos en ello, pero esto va a favorecer también el desarrollo humano del nuevo cirujano de columna. En las cirugías de columna vertebral, la epigenética se abre como un factor de alta influencia en la evolución postoperatoria de nuestros pacientes, pero es al mismo tiempo una excelente alternativa terapéutica que acompaña a la alta tecnología y a las técnicas quirúrgicas de vanguardia. Esto es entonces lo que estamos haciendo nosotros. Y ojalá que despierte su interés, así como despertó el mío, y créanme que hoy puedo decir que la evolución postoperatoria de mis pacientes sí está en mis manos, sí puedo influir. Ellos harán la parte más importante, pero yo los puedo acompañar y eso me hace sentir más completo como cirujano de columna. Ahora, si esto les ha parecido interesante, vamos al último punto de la ida, a la acción. Yo te invito a que si esto te interesa, lleves a cabo 3 pasos. El primero es tomar el curso de inducción, que ya lo tenemos en línea, que ya lo tenemos en nuestra plataforma. Pueden entrar a esta plataforma, grupomédicorenueva.com, y ahí están todas las instrucciones. O bien, comuníquense a nuestro teléfono directo. Aquí tienen mi teléfono personal o el de la señora Liz Vaca, que ella les puede orientar perfectamente cómo tomar este curso de inducción, que ya está ahí. Es un curso que dura 2 horas, no es algo demasiado largo, y somos 5 profesionistas, incluyendo al doctor Héctor Grijalva en este curso, y 4 profesionistas más, donde les vamos a hablar de todo esto con mucho mayor detalle. Si tomas el curso en línea, entonces, y te interesa, entonces te ofrezco que nosotros como equipo vayamos a tu localidad. Tú puedes venir a entrenarte acá si quieres en nuestro centro, pero también nosotros podemos ir a tu localidad. El doctor Gilberto Gardea ya está muy animado, vamos a estar en Chihuahua próximamente. El doctor Enrique Guerrero también quiere que estemos en Querétaro. Un par de la doctora Barba y el doctor Ponce en Aguascalientes también. En fin, esto se trata de aquellos que se sientan atraídos, lo pongamos en acción ya lo tenemos aquí. Cuando ya echemos a andar estos protocolos con tus propios pacientes, no te preocupes, podemos ofrecerte, hablábamos en la entrada de la plática, ¿no? Cómo estas herramientas a distancia nos permiten hacer muchísimas cosas académicas. Y si hablamos de academia, también quiero ofrecerles todos estos conceptos. La semana pasada se presentaron los centros para formación de nuevos cirujanos de columna. Bueno, los quiero poner también a su disposición como una formación académica para los nuevos neurocirujanos de columna, si así les parece. Porque los nuevos cirujanos de columna se atreven y adquieren destrezas que van mucho más allá de sus habilidades quirúrgicas. Muchas gracias.
algún comentario o alguna pregunta para el doctor Morelos? Pueden opinar lo que sea, no se preocupen. Sí, doctor, buenas noches, excelente plática. Creo que el enfoque o la visión o la misión o todo lo que usted decía, lo holístico, tomando en cuenta que la medicina es humanista y que vemos la parte social, la parte cultural de nuestras poblaciones, que en este caso tienen un dolor de espalda, eh, como hospitales privados, hospitales públicos, siempre vamos a ir a buscar al experto que nos diga por qué nos duele la columna vertebral y cuál podría ser el tratamiento que nos puedan ofrecer. En nuestros hospitales, el, el 5% o de toda la población que nosotros vemos en un año, entre el 5 y el 7, algunos hospitales el 8%, se tienen que someter a cirugía o que cumplen criterios de acuerdo a las guías de la práctica médica o de acuerdo a algunas referencias bibliográficas en relación a los signos y síntomas que padece un paciente, como los criterios de la SRS o como alguna otra sociedad que ve deformidades espinales. Y usted hablaba de los cambios degenerativos que puede tener un individuo a través de la historia. Entonces, yo como cirujano me planteo y digo lo que dice Kilcardi Willis, ¿no? Que el envejecimiento de la columna vertebral va a empezar por el disco. Y de ahí nos vamos a ir de una manera que con el paso del tiempo, que van a empezar a ver mecanismos biomecánicos para poder compensar una columna que ya no es la de un joven, sino el que ya va desarrollando una enfermedad, ¿no? Entonces, las escuelas en México, lo veíamos el webinar pasado, que las instituciones privadas te manejan hasta el OAN. Y como usted decía, no le preguntan cómo está el paciente, o sea, qué piensa o dónde está orientado, pero el cirujano habla de OARM, habla de potenciales evocados somatosensoriales, transoperatorios, para que me diga exactamente en dónde tengo que poner un tornillo cuando la anatomía de la columna es muy noble, cuando tiene o inicia con cambios degenerativos. Pero si tenemos un problema de tipo rotacional o una desproporción biomecánica y el paciente tiene dolor y le toca la puerta a usted, y le pide ayuda. Ayúdeme porque ya mi dolor es crónico. No lo tolero, no puedo caminar. Nosotros lo que hacemos en lo que pedimos los preoperatorios, considerando que se pueda tratar de un tratamiento quirúrgico con las diferentes técnicas que ya hay en la literatura, cuando consideramos que el paciente tiene una cuestión psicoemocional, le digo, consúltelo con su almohada, consúltelo con su esposa o con sus hijos y le damos una interconsulta a psicología y a veces lo mandamos a psiquiatría si vemos que tiene algún factor que determina o influya en una cirugía espinal. ¿Por qué? Porque a pesar de que hagamos la mejor técnica o a pesar de que nuestra habilidad quirúrgica sea la ideal, y si viene la falla o el paciente le regresa al consultorio y le dice, doctor, mire, a pesar que usted me dijo que me iba a poner un implante y que para usted se ve muy bonito, me sigue dando dolor, pero no investigamos ese componente emocional o esa, a veces esa ganancia secundaria que tenía el paciente.
Y como decía usted, el doctor Zamorano, yo tengo años conociéndolo, y dice él que para él sería mejor el resultado y no la técnica. No, yo no pienso así. O sea, seleccionaste mal a tu paciente desde que le abriste la puerta al consultorio. O buscabas tú como médico una ganancia también secundaria. O ambos, pero la técnica ya está descrita. Esa no va a fallar nunca. ¿Por qué? Porque ya, de acuerdo al método científico, ya está probada, ya está consensada, ya se subió a la mesa para que los resultados sean los que están acordes a la literatura o de acuerdo a estudios multicéntricos o de acuerdo a los estudios de metaanálisis. Entonces, el que usted nos brinde esta charla y esta plática me parece ideal, ¿no? Porque no conocemos ese todo, como usted lo decía, eso holístico, o esa persona que llega a pedir ayuda para poderle resolver un problema espinal. No conocemos el entorno del paciente, conocemos más cómo liberar las raíces, cómo instrumentar, y nos quedan bonitas las cirugías, pero más sin en cambio el paciente llega y nos dice, me sigue doliendo, o inclusive viene la segunda, viene la tercera, viene, no sé, pero yo como les he dicho a los residentes, nada más se vale si lo vas a operar una sola vez, una, ya no hay otra. Y si hay algo que faltó o algo que se fue en ese diagnóstico, entonces vete por la segunda, pero ya no hay tercera, porque los resultados ya no van a ser los mejores o los ideales, tanto para el paciente, el médico queda con esa reflexión y decir si lo estoy haciendo bien o estoy utilizando las herramientas o las técnicas adecuadas en estos pacientes, pero ahí está esa reflexión, mandar a un paciente a la parte de buscar ese entorno que tiene en la cuestión emocional, porque hay otras cosas que se mueven u otras cosas que influyen para poder determinar un buen resultado. Pero si tenemos un paciente con una mielopatía espondilótica, tiene 70 años y está cuadriparético y trae un YOA de 3 y 4, ya ni lo pienso, o sea, no lo mando, no lo sé, desde mi punto de vista ya, a lo mejor sí le pido una interconsulta a psicología, pero yo lo tengo que meter a quirófano. ¿Por qué? Porque si no el paciente, su transporte va a ser la silla de ruedas. Y por ahí dice un cirujano, ¿y cuál es el problema? Entonces, es una medicina humanista, es una medicina holística. El cirujano tiene que hacer esa reflexión antes de intervenir quirúrgicamente a su paciente y sobre todo los fellow que tenemos o los residentes tienen que buscar lo mejor para el paciente, se tienen que entregar con el paciente y no deben de dudar en que esto tenemos que sesionarlos para buscar lo mejor y tener un buen resultado para que nosotros podamos estar satisfechos del trabajo profesional que estamos haciendo con cada uno de ellos. Gracias, doctor Morelos. Sí, con todo gusto, doctor. Sí, precisamente nuestra propuesta es esta. Vamos a seguir trabajando y esforzándonos y acudiendo a congresos, entrenándonos lo mejor para ser cada vez mejores cirujanos y tener mejores habilidades quirúrgicas. Por supuesto que sí, eso es algo primordial. Si nos ponemos a pensar en este paciente que, como usted dice, llega y nos damos cuenta que hay un componente emocional detrás, no olvidemos que el paciente tiene confianza en nosotros. Y si como cirujanos descubrimos y nos entrenamos en estas nuevas habilidades de la empatía, del entendimiento, del acompañamiento y de la orientación con toda esta propuesta Gestalt, les puedo compartir una de las muchas experiencias que hemos tenido y alguno de mis pacientes cuando terminamos todo esto me dijo, doctor, hoy entiendo para qué llegó esta cirugía de columna a mi vida y hoy mi vida ha cambiado.
Entonces, esos mensajes son los que dice uno realmente vale la pena. Y no se está quejando de su cirugía, dice de repente me duele, pero ya entiendo por qué y para qué me duele. Entiendo el mensaje que mi columna me manda. Y esto es algo que yo digo, qué bien que pude adentrarme en esto y qué bien que hay herramientas que puedo incorporar. Y esa es la invitación. Nuevos cirujanos de columna, vamos a incorporar todo esto hasta donde ustedes quieran hacerlo. Bien puede ser de manera personal que nos entrenemos como yo lo he hecho y ha sido enormemente satisfactorio y transformador, o bien si aquí integremos equipos de apoyo psicoterapéuticos, pero que nosotros estemos adentrados en todo esto para que sepamos de qué se trata y acompañemos a los pacientes. Eso nos va a hacer cirujanos también más completos. Doctor Héctor Grijalva, ¿algún comentario que nos quiera decir en relación a esta parte holística, humanista, o cómo llevar al camino del bien a todos los cirujanos jóvenes y que entiendan, porque a veces hacen la cirugía por imitación, ¿no? Pero atrás de ello hay otra cosa tan importante que son los valores humanos que nosotros debemos de tener hacia nuestros pacientes, el esforzarnos, el ir con todo. Y el todo es esa parte también del cirujano que también esté emocionalmente estable o psicológicamente, porque hoy en día, pues la pandemia nos pegó a muchos y llegan muchos trastornos psicoemocionales también del mismo cirujano. Y cuando se hacen los tests de la satisfacción de los pacientes y dicen, ¿te volverías a operar? O sea, después de haber vivido una cirugía, vamos, compleja y hay pacientes, ¿no? Dicen, sí lo volvería a hacer. ¿Te recomendaría el mismo cirujano si te tuvieras que operar? Dice, déjame pensarlo. Primero lo tengo que conocer y veré si pueda yo tener esa satisfacción. Y hay pacientes que, como usted verá, a veces lo que busca el paciente es quitarle el dolor y no pensamos en esa parte de la cuestión emocional del paciente, tener una terapia antes, prepararlo para un evento quirúrgico y cuando viene una cirugía de esas características, a veces no podemos explicarle la evolución clínica de nuestros pacientes. Doctor Héctor Grijalva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Claro que sí, con mucho gusto quiero participar. Soy neurólogo que vivió mucho tiempo en el quirófano. Desde mi llegada aquí a la ciudad de Aguascalientes me asocié con un buen neurocirujano e hicimos muchísima cirugía. Nos gustaba mucho operar columna y nos gustaba mucho operar cirugía vascular. Era el cirujano que más, o que por no decir el único, que le entraba a los aneurismas y a las malformaciones vasculares. Eso me apasionó. Entonces conviví mucho en el quirófano, conviví con el paciente pre y postquirúrgico, además de lo que yo hacía en mi consulta. Hay varias experiencias que me marcaron mucho. Una de ellas fue la de un joven epiléptico que acudió conmigo aterrorizado, porque durante una crisis convulsiva un familiar le tomó un video. Nunca se había visto. Cuando le decían que le daba un ataque, no le daba importancia. Empezó a recibir su tratamiento y primero platicamos ampliamente sobre su vida personal. Era un muchacho joven, bien parecido, era parte de un negocio familiar que le dejaba muy buenos ingresos y el hombre vivía la vida a plenitud. Cuando le dije que para tomar su medicamento y llevar a un buen término tenía que dejar de beber y dejar de desvelarse, le costó mucho trabajo, pero como venía muy impactado por el video, lo hizo. Pasó el tiempo, lo seguí viendo, charlábamos, después lo perdí. Me lo volví a encontrar tiempo después y le pregunté, ¿cómo estás? Me dijo, doctor, estoy agradecido con la epilepsia. La epilepsia fue para mí mi salvación. Así como dijo ahorita Alfonso, que le dijo que la columna le enseñó,
a su paciente, a mí el paciente me dijo, la epilepsia me salvó la vida. Explícame por qué, por lo que usted me dijo. Dejé de beber, dejé de desvelarme. Ya no me dieron las crisis, pero empecé a ahorrar, empecé a juntar, a darme cuenta de lo que era el valor del dinero, a lo que era el valor de mi tiempo. Me separé del negocio familiar, puse mi negocio y me pude casar, porque anteriormente las novias no me duraban, porque ¿quién quiere andar con un borracho parrandero? Y además que le dan ataques. Entonces, ahí está cómo el abordaje hacia la vida, hacia cómo vives tu vida, le salvó a este hombre. No hay que olvidar que Sigmund Freud era médico, iba a ser neurólogo, estaba preparando su tesis sobre el uso de la cocaína cuando conoció la hipnoterapia de Charcot y ya se dedicó a esto. Pero los grandes avances en psicología los han hecho los médicos. Carl Gustav Jung, Karen Horney, y la lista es interminable. Pero muy importante fue cuando un alemán psiquiatra que quería ser psicoanalista, que admiraba a Freud, se cansó de ver cómo los procesos psicoanalíticos duraban tanto tiempo. Él era un médico que hacía cirugía, hacía todo, pero hizo psiquiatra y entonces creó la Gestalt que ha mencionado el doctor Morelos. ¿Qué quiere decir Gestalt? La totalidad, el holismo. Y recuperó efectivamente, como lo dijo también Alfonso, pues mucha de la sabiduría ancestral que venía desde los griegos. El concepto de la homeostasis, el concepto de la autorregulación organísmica, que viene siendo, pues eso, la capacidad que tiene el cuerpo de sanarse a mí mismo, con todos los conceptos de la medicina árabe. Y entonces esto es un proceso de siglos que ha llegado hasta nosotros. El doctor Perls le enseña esto a su discípulo favorito, que era el doctor Claudio Naranjo, también médico, también psiquiatra, quien a su vez se lo enseña a la doctora Adriana Schnacke, chilena, y entonces ella lo empieza a aplicar en donde más creía ella que se necesitaba, en lo somático, en el organismo. Dejar de ver a la psicoterapia como algo esotérico, metafísico, de la ansiedad, la depresión, como si fueran entes nebulosos. Están ahí. ¿Con qué se siente la depresión? ¿Con qué se siente la ansiedad? Con el cerebro. ¿Dónde están las fobias en el cerebro? ¿Dónde están los miedos en el cerebro? Tenemos un sistema límbico. Entonces ella dijo, si ahí está el registro de las emociones, vamos a hablar con ellas. Decía hace rato Alfonso, parecía como de locos, esto de cómo te vas a poner a hablar con el hígado. Pues sí, señor, sí se puede dialogar. ¿Por qué? Porque hay un engrama intraneuronal que es lo que podría siendo el homúnculo intraneuronal de las emociones. Está registrado, está en el ARN. Bueno, pues entonces esto es lo que nos puede llevar a hacer estos diálogos. Es de decir que Alfonso y su esposa y su grupo han sido unos excelentes alumnos. Aprendieron la Gestalt, la aplicaron en lo suyo, y siendo un cirujano de columna dijo, aquí es donde está el problema. Lo han hecho, yo creo que de una manera excelente, porque le han quitado a la psicoterapia, que es la psicoterapia médica, ese barniz que tenía como de algo chamanesco, mitológico, un poquito indescriptible, ¿no? Esto es una ciencia y es científico y es cerebral, tiene que ver con la neurofisiología. La psicología y entonces y la medicina no son dos ciencias, es una sola ciencia que se manejaron con dos enfoques. Y este es un reencuentro de estas dos grandes disciplinas científicas con un gran beneficio para el paciente y también para el médico. Es excepcional estas preguntas que hace al principio cuando dice, ¿cómo te sientes tú? ¿Dónde está tu bienestar? Ya hiciste la cirugía, ¿ya? ¿Está bien? ¿Es todo? ¿Es un buen artífice de la cirugía? No es suficiente. Hacer unas buenas suturas, hacer un buen implante, no, eso no es suficiente, porque lo que tienes ahí, ¿qué dijo Hipócrates? No es la enfermedad, es el enfermo. No estás solucionando mecánicamente, no es reparar un objeto averiado, es un alma. No hay paciente que entre al consultorio del médico que no vaya asustado.
le dice, doctor, le tengo mucha confianza, me lo han recomendado, vengo a poner toda mi fe en usted y estoy en sus manos. Ajá, es verdad. Y por dentro está aterrorizado. Pero si además le dicen, lo vamos a operar, el terror crece desmesuradamente. ¿Por qué? Porque ¿de qué me va a operar, doctor? ¿De mi cerebro? ¿De mi columna? El miedo es cómo voy a quedar después o si despertaré. Todo lo hemos vivido. El paciente vive con un gran terror y yo no le puedo quitar el temor diciéndole que soy un artesano muy eficaz de la cirugía. No es suficiente para él. Necesito hacerle sentir que soy un ser humano como él, que lo comprendo, que tengo sus mismos ideales, sus mismos pensamientos. Eso es lo importante. Por eso este trabajo que hace Alfonso Morelos, yo creo que es de un significado trascendental, ¿verdad? Está abriendo un capítulo nuevo en la cirugía de columna que yo creo que merece ser muy conocido. Yo invito a todo el cirujano de columna, dése la oportunidad, asómese a este nuevo enfoque. No va a dejar de ser cirujano, no va a dejar de ser un buen cirujano de columna, no, lo va a ser mejor, porque va a tener un enfoque verdaderamente profundo a la problemática. La columna nos ha sorprendido a todos. Se lo acabo de comentar a Alfonso hace poco. Tengo una paciente muy conocida que tiene una hernia de disco L4, L5 y L5S1, clarísima, con toda la sintomatología, y la mujer ha sido delgada toda su vida. ¿Dónde está la sobrecarga del sobrepeso? No existe. Es una sobrecarga emocional y va a ser intervenida quirúrgicamente y se le va a aliviar, por supuesto, pero no va a sanar si no lleva terapia. Claro que ya lo empezó, por supuesto. Pero entonces, este es el mensaje. Quiero compartirles mi gran satisfacción por haber escuchado el trabajo de Alfonso, que lo conozco de muchos años, y haberlo compartido nuevamente ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Grijalva. Creo Excelente. que el doctor Gardea que tiene por ahí alguna opinión. Hola, doctor Gilberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor? Muy Un bien, saludo muchas gracias. a todos. Y pues aquí nada más para, pues apoyando un poquito la plática y, y pues dar un poquito de mi experiencia, el por qué decidí unirme acá con el doctor y con su esposa. Yo ya van varias veces que he oído sus pláticas, veo que ya tienen años en esto y como que ahora en este último congreso que tuvimos de neurocirugía, pues ahí en su plática como que ahorita están ya en el clima de su trabajo y como que realmente creo yo que ahora lo están haciendo muy bien y que no solo muy bien, sino que nos están enseñando a todos que es extremadamente necesario hacer eso. Yo en mis 27 años que tengo de cirujano de columna, puedo presumirles que ya voy a llegar a las 1000 cirugías de hernia de disco, alrededor de 600 de cirugía de columna cervical. Todas privadas. Yo no trabajo en ninguna institución, así que conmigo no pasa eso de que la ganancia secundaria y que el señor no se quiere ir a trabajar y que se está haciendo, o que el señor está fingiendo dolor y que no, como no hay una maquinita para medir dolor, ¿cómo le compruebo que no tiene dolor y cómo le compruebo que lo dejé bien? Realmente en la mitad de los casos, realmente yo pienso que el paciente, el problema que trae es de atrás, como decía ahorita el doctor. Yo pienso que son ya problemas que trae psicológicos muy profundos, el miedo ese a la cirugía, el miedo posoperatorio, el realmente, eh, yo puedo presumir que la mayoría de mis pacientes pues quedan bien, puedo decir que 97, 95%, como dicta la regla en las hernias de disco. Si en una hernia de disco el paciente queda mal, si te quedan mal de 20, de 100, pues a lo mejor no deberías de estar haciéndolo, sea la técnica que sea. Lo que dice el doctor Zamorano es que yo le hago la técnica aunque sea vieja, pero si me quedan bien,
pues sigo aplicando la técnica vieja y no me modernizo, ¿qué tiene? Pero ese 5% que queda, si el 90% queda bien de hernias de disco, ese 10%, ese 5% que queda, pues como decían ahorita los doctores, son personas, ¿verdad? Y con uno solo tenemos para que nos queramos suicidar cuando nos reclama. Queremos dejar, queremos dejar el diploma, queremos abandonar la carrera, queremos alejarnos ya de ser profesionistas, queremos abandonar todo. Y por un paciente que se le infectó la herida, por un paciente que está súper enojado con uno porque le prometimos que iba a quedar muy bien y que iba a regresar a su trabajo al mes y medio, y ya vio que van 3, 4 meses y ahora está peor que antes de operado. Ese paciente para nosotros nos destruye también psicológicamente, tremendo. Es un caos en la familia, anda uno molesto con los hijos, con la esposa, con todo el mundo, anda uno en los congresos ahí, conteste y conteste, ahí en la media conferencia tiene uno que salir a contestar al paciente porque si no lo contesta uno, pues uno temblando con la demanda. Y eh, yo creo que esto, que ahora lo platicamos el doctor Morelos y su esposa, incluso mi esposa ya tomó el curso, está empezando a tomar el curso se me fue el nombre de la esposa, doctor Morelos, de Lulú, Lourdes perdón, Padilla. Ujú. de Lulú. Lulú ya hizo un Zoom con mi esposa, y hay otras personas y ya están tomando el curso y todo. Y yo realmente quiero tomarlo y aconsejarle a los cirujanos jóvenes. Cuando llegamos los primeros casos, nos sentimos que sabemos más que el maestro no sabía nada, que ahora yo soy el mero mero y que todos me quedan bien. Y somos hay ratos que nos sentimos tan seguros que decimos, usted queda bien, hombre, al mes y medio usted va a andar manejando, tranquilo. Y le voy a hacer esa tubular, mire, mínimamente invasiva, menos riesgo de infección, menos riesgo de hemorragia, menos riesgo de que le duela, menos dolor. Entonces, se va a reintegrar rápido. Y ándale que nos sale con que no se le quitó el dolor, que ahí está igual, que se contracturó, que está mal. Y pues no hayamos qué hacer, le damos esto, lo otro, le hacemos una resonancia, le hacemos esto y el paciente sigue mal. Es un dolor de cabeza tremendo, como digo, no solo para uno, sino para la familia, nuestros compañeros, para todo. Y ahí es cuando uno desea haber uno platicado mucho con él antes, durante y después de la cirugía. Entonces yo, con todo gusto, estoy tomando este curso con el doctor. Quiero muy decididamente, uno piensa que les van a cobrar 10,000 pesos, 12,000 pesos, 15,000 pesos por darles una plática de psicología o por apoyarlos. Y no, créanme que es muy accesible el precio, es muy barato y vale la pena platicar antes con el paciente, durante cuando está internado y después. Eso nos va a quitar muchos dolores de cabeza y yo creo para los jóvenes que pues están ahorita empezando, eh, como me ves, te verás y como te veo, me vi. Ahorita sale uno muy bravo, sale uno que se las come uno ardiendo, pasa el tiempo y se da uno cuenta que no. Todo el mundo tenemos infecciones, todo el mundo tenemos fallas, a todo el mundo se le abre la herida, a todo el mundo se puede complicar. Y estas pláticas son importantísimas para que el paciente diga, yo entiendo, doctor, yo entiendo que esto pasó, porque le puede pasar a cualquier paciente, ni modo, me tocó a mí. Adelante, doctor, usted sígale y yo sigo con usted, tráteme y acábeme de curar y ahí seguimos. No voy a ir con otro, yo sigo aquí con usted por estas pláticas. Entonces yo quería decirles eso, que yo sí estoy muy convencido del curso, lo estoy tomando, voy a seguir adelante en eso y pues a los saludos a todos y pues buenas noches. Muy buenos Muchas comentarios, gracias. doctor. Gracias, David. Eh, la verdad, es una experiencia contar con cada uno de ustedes. Yo le quisiera preguntar al doctor que está con nosotros, que es el doctor Roberto Hernández, que lo conozco de toda la vida. ¿Y qué pasa con la relación médico-paciente en eso que estamos llamando la psicoterapia, de prepararlo antes de un procedimiento quirúrgico? Esa relación que existe entre ellos, entre la parte emocional de ambos y sobre todo la cuestión social, la cuestión cultural
y sobre todo hoy llamaba, o sea, personalmente hoy llamaba para ver cómo va lo de la protección médico legal, porque según dicen que les debo una mensualidad, pero en México y tenemos como ejemplo a los Estados Unidos que tienen esa protección legal porque viene la incertidumbre, viene el miedo que después de un procedimiento quirúrgico, aunque esté muy bien hecho, pero viene la demanda, ¿no? Entonces, aquí ¿qué es mejor? Que el médico se proteja, enviar al paciente una buena psicoterapia o hacer una buena Lex Artris ad hoc. ¿Qué podemos hablar de esto, doctor Roberto Hernández? Que usted tiene muchísima experiencia en estos tópicos de la cirugía o cómo entenderle o cómo decirle al paciente que se va a operar y que esperemos que el resultado sea lo mejor para él. Adelante, doctor, y muy buenas noches y gracias por continuar en esta plataforma. Sus comentarios siempre son muy atinados y muy acertados en estos tópicos. Claro, el método científico, y nosotros tenemos que considerar que la cirugía de columna es algo completamente, y lo habíamos platicado Enrique anteriormente, completamente no hemos evolucionado. Han evolucionado, como bien lo decía Morelos, los abordajes, la menos exposición, etcétera, etcétera, para no entrar en ese detalle. En la columna poco podemos hacer. Los que somos cirujanos de tópicos diversos como la cirugía trauma del paciente politraumatizado, sabemos que en un actuar correcto y preciso, oportuno, podemos salvarle la vida, pero nosotros nunca como cirujanos de columna ni salvamos columnas, ni salvamos la vida. Si dijiste, Morelos, que tocabas como un órgano blanco, pues precisamente de ahí empecé a razonar y a conformar una opinión lo más precisa posible, lo más imparcial posible, lo más objetiva, lo más ético y profesional. Pues estamos en un grupo de amigos, ¿verdad? Lo principal de este webinar es la ciencia. Y no nada más para los jóvenes, porque para los jóvenes que están en una formación es fácil y maleable formar un criterio, no con el adulto, el profesor como Enrique, que ya tiene una conceptualización y un conocimiento muy preciso de los alcances de su actuar o de su no actuar, de la omisión, o sea, de cometer una falla por omitir algo. Tocaste un tema muy bonito, Morelos, con respecto fue tu colega también el que opinó con respecto a que yo nada más trabajo por privado y no como los del medio social. Error craso. El paciente es un ente humano que está sujeto a toda esa cascada y teoría psicológica y en el ámbito holístico, etcétera, etcétera. Pero considerando tu concepto primario como un órgano blanco, la columna, sí, precisamente yo he usado ese aspecto del órgano blanco. Hay gente que son los ojos, ¿verdad? Hay gente que es la colitis, etcétera, etcétera, porque no es abundar ni hacer más largo mi opinión. Aquí lo que yo veo es en qué oportunidad, en qué momento de que tú le extiendes la mano, como decía Enrique, que abres la puerta a un paciente, le extiendes la mano y lo recibes, y tú le compras su historia de que su problema es la columna. No, pues puede ser que se divorcie y deje de trabajar bajo la presión del burnout. Aquel doctor, imagínate el ortopedista, no voy a hablar de los neurocirujanos, pero el ortopedista que trabaja de lunes a viernes en dos instituciones, en su práctica privada, y el sábado y domingo se va a meter a un medio social a trabajar jornada acumulada. Pues el doctor seguramente algún día le va a doler la espalda, ¿verdad? Y si cae en manos de un cirujano, de los nuevos que dices tú, después que lo operó, lo va a mandar al Gestalt. No, tenemos que abordarlo en el momento que lo recibimos, que le damos la mano y decimos cuál es tu tipo de vida, ¿verdad? La CONAMED lo tiene perfectamente bien estudiado, que esa fatiga crónica, que esa prisa por vivir y por darle menos tiempo al paciente, porque el que tiene una consulta de neurocirujano y ve 15 pacientes en unas 4 horas, pues está casi siendo igual como el medio social. Yo que veo una columna y la veo en 3 horas o en 2 horas, porque ya vienen complicados. Conmigo viene aquel
que ya le pusieron es, y no me atrevo a acuñar ese término de columna fallida, simplemente que estoy en retroalimentación, viéndome para atrás en qué parte no fue bien elaborado un protocolo. Y no quiero hablar de honestidad, ni quiero hablar de dolos, ni eventual, ni ningún tipo, sino que vamos a ver, si nosotros vamos a tomar el punto de vista humanista y quién financia al paciente, sea privado, público, etcétera, es un ente que no hay enfermedades, sino son hombres, son pacientes, son mujeres, ¿verdad? Y cuando veo una casuística que mencionas de 35 años, el joven este que también citaron de comerciante, que epiléptico, etcétera, suena muy interesante, pero es precisamente, me da la razón de que ese muchacho, tan solo con verse en el video, se salvó, ¿verdad? Si nosotros le enseñamos al paciente el petate del muerto, mira, que después de operarte, y así lo hacen muchos colegas, bueno, todos, como abogado y experto en esta materia, todo cirujano dice, ¿y qué me asegura? Ante la pregunta del paciente, ¿y qué me asegura? Yo no te aseguro nada. Ponme 500,000 pesos aquí, tienes seguro de gastos médicos y puedes quedar hasta en silla de ruedas. O sea, ningún cirujano, neurocirujano o ortopedista que se llame cirujano de columna, nunca compromete su palabra, ni éxito, ni resultados, ni siquiera pone un pronóstico. Entonces, sí hay que tomarlo con mucho tiento, que bueno que a lo mejor pudiéramos hacer un grupo interdisciplinario y hablar de estos aspectos, de que como buena defensa que le mandaste al gestal, yo lo encuentro súper interesante, pero como juristas, al juez no le vas a vender, oye, ¿y por qué no le hizo eso antes, ex antes, y no a posteriori? Entonces realmente, y ya, mire, es que a usted le duele, le sigue doliendo porque está usted loca. Entonces, con esta gestal se va a componer. No, realmente es muy complejo y qué bueno que me dio la oportunidad, Enrique, de hacer este comentario que es totalmente ético, imparcial y no quiero cambiarle el pensamiento a nadie. Gracias. Doctor Morelos, pues bueno, yo realmente pues felicitarlo. Yo desde que vi su plática, mm, totalmente convencido y comentaba con usted que es un tipo de pláticas en las cuales todos tenemos que estar enrolados. ¿Por qué? Porque esto es lo que todos hacemos, dejamos al lado realmente el paciente, si lo podemos llamar así. Nos enfocamos en la técnica, en operar, y no vemos esa parte, cómo está el paciente, qué está pasando alrededor de este paciente, cómo se siente realmente nuestro paciente y toda esa esfera biopsicosocial que estamos dejando totalmente a un lado esto. Yo la verdad, más que nada es felicitarlo, la verdad es un excelente trabajo, yo estoy totalmente convencido. Eh, He comentado con muchos de nuestros colegas sobre este tipo de terapia porque yo creo que es totalmente necesaria. Quería hacerle una pregunta muy rápida, Doc, nada más en relación con este tipo de terapia en el pre se tiene la capacidad o han detectado ustedes un paciente que no sea candidato a una cirugía donde ustedes hayan detectado algún otro tipo de problema que ustedes digan, ¿sabes qué? Ahorita no está preparado para operarse o definitivamente don Juan tal no es candidato a cirugía de columna. Sí, lo que estamos haciendo, y ahorita el doctor Roberto Hernández lo decía muy bien, eh, es, nos estamos enfocando primero al manejo postoperatorio de manera objetiva, pero conforme hemos visto que este campo se abre, ahora ya lo estamos aplicando en pacientes no quirúrgicos, pacientes que tienen síntomas dolorosos. Nos hemos enfocado mucho en el problema degenerativo. No estamos ahorita trabajando neoplásicos, infecciosos, traumáticos, no, porque son otros contextos completamente. Pero sí estamos ya manejando pacientes que tienen un dolor crónico, que tienen algún problema que pudiera ser inclusive reversible. Acuérdense, y creo que ahorita todos en el consenso estamos diciendo lo mismo. No se trata de operar los estudios del paciente, se trata de ver al paciente.
Si nosotros le ofrecemos que el paciente esté mejor, el paciente va a tomar esa terapia o va a tomar ese tratamiento. Si es un tratamiento conservador y está mejor, el paciente va a estar satisfecho con ese tratamiento. Si es quirúrgico y está mejor, el paciente va a estar satisfecho con eso. Todo depende de cómo nos comprometamos con el paciente a ayudarlo. Es bien interesante ver que este campo se va abriendo hacia más posibilidades. Entonces, si lo aplicamos bien antes de cirugías, no estoy diciendo que va a quitar la indicación de la cirugía, pero puede ayudar bastante desde el preoperatorio. Si el paciente mejora lo suficiente y elige no operarse, respetamos que no se opere, ¿verdad? Respetamos el proceso del paciente. Gracias, Doc. Sí, con gusto. Doctor Guzmán, creo que está. Pues Pues, bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, ya por cuestiones de tiempo, Doc, pues vamos a dar por terminado el Spine Webinar número 29, agradeciéndole mucho a todos los participantes, a usted principalmente, al doctor Grijalvo, o sea, a todos, doctor Gardea por participar, Roberto Hernández por sus comentarios bien acertados y pues no me queda más que despedir el día de hoy. Muchas gracias por todo y que tengan una excelente noche y nos vemos en AMSICO. Aquellos que vayan a estar allá, nos vemos pronto en algunos días. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por su apertura y su escucha. Gracias, doctor Sosa, gracias, doctor Enrique. Héctor, muchísimas gracias. Con Que mucho estén muy gusto. bien. Un Buenas noches placer. a todos. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos en gracias. Ampico.